Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia del Señor, nuevamente nos encontramos aquí, ¿no? Para escuchar la palabra del Señor, mediante el siervo, mediante aquellas palabras las cuales nos pueden brindar para poder recibir esa palabra, la cual da paz a nuestro ser, la cual da tranquilidad a nuestra alma. Realmente su palabra es lo único que nos puede dar la fuerza para poder seguir adelante. Muchas veces buscamos en distintos lugares, pero solamente en su palabra podemos hallar la paz. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 84 del himnario nuevo. Himno 84, no hay más argumentos. Lugar de reposo hallé en el seno del Señor, donde tengo la protección contra todo dolor. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Jesús me dio la salvación, no temeré jamás. Si acudo ante Jesús, no me abandonará. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Por la palabra del Señor, la vida tengo yo. La sangre de mi Salvador me dio la redención. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. El Señor viene a buscar a todo perdido. Jesús al derramar toda su sangre me salvó. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Nada más podemos presentar ante Dios, ¿no? Solamente la sangre de Jesucristo. Esa es la única obra la cual podemos presentar ante el Padre. Con la sangre de Jesucristo en nuestro corazón, Él nos permite y nos da su bendición. Realmente es lo único que podemos presentar ante Dios. Él no quiere nada más, no quiere nuestras obras, no quiere las buenas cosas que hemos hecho. Solamente quiere ver la sangre de Jesucristo en nuestro corazón. Realmente el aceptar y el creer que Él ha muerto por nosotros en la cruz y haciéndonos así justos, santos y perfectos, realmente es la única bendición y la más hermosa bendición que podremos recibir, ¿no? Sí, realmente es algo hermoso, hermoso que Dios nos permite. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiando en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu, un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar,
sea de día o noche, un amigo sincero es. Gracias al Santo Calvario, todo temor se ha ido ya. Gozo la paz del Salvador, el reino de mi Padre Dios. Puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es. Gracias al Santo Calvario. Solamente Él, ¿no? Así nos puede guiar, nos puede dar su santidad. Realmente, solamente escuchando su palabra podemos recibir esto. Viniendo aquí al culto también, cada vez, ¿no? El pastor habla y nos exhorta, nos dice tantas palabras y de a poco van entrando a nuestro corazón. Por eso dice, ¿no?, su palabra: pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes y en sus corazones les escribiré. Poco a poco va introduciéndose cada vez en nuestro corazón, más y más. Y esa palabra nos da la tranquilidad y la paz. Aunque muchas veces, ¿no?, los problemas y las situaciones apremian, pero solamente su palabra nos puede dar aquella salvación la cual Él nos da. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 14. Himno 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordio es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordio es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Él viene por sus hijos. Él viene por nosotros. En nuestro corazón está su sangre, ¿no?, de Señor Jesucristo. Realmente Él nos ha dado la salvación.
Nos ha salvado de tanta situación que pueden venir a nuestra vida, de tantas aflicciones. Solamente debemos estar agradecidos en Él y entender que Él se ha llevado todo en realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice. Realmente nosotros tenemos vida eterna junto al Padre, ¿no? Sí, realmente es algo hermoso. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 21, por favor. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy, salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Hasta aquí, gracias. Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener culto. Hace frío, ¿no? ¿Mucho? Gracias a Dios, ¿no? Estos días, la cumbre, ¿no? Ha amanecido todo blanco, ¿sí? Para nosotros es de mucha bendición, hermanos. Y esta noche también, ¿sí? Juntos escuchando la palabra, en nuestro corazón podemos recibir la esperanza, ¿sí? La fortaleza. Amén. Vamos a orar esta noche. Voy a pedir que puedan inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia y juntos con todos los hermanos, Señor, escuchar la palabra. Le pedimos también por los hermanos que están en camino, Señor. Permítales hallar su gracia, Señor, también para llegar aquí a la iglesia. Padre, también, así como escuchábamos el día domingo acerca del libro de Romanos, Señor, podemos meditar en nuestro corazón. Realmente el amor, Señor, que usted tuvo hacia nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es tan grande, Señor, que no tiene precio, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, porque día a día nos muestra, Señor, su obra, Señor. Padre, este tiempo aquí en la iglesia también queremos, Señor, experimentar. Queremos también, Señor, dar y avanzar, Señor, los pasos conforme su voluntad, Señor. Este tiempo estamos pensando, Señor, cada uno de los hermanos, Señor, está meditando, Señor, con relación a su ofrenda que cada uno ha decidido delante de usted, Señor, para la compra del inmueble, Señor, para la iglesia, Señor. Realmente, como iglesia central, nosotros también necesitamos, Señor, un lugar donde poder reunirnos y desarrollar las diferentes áreas, Señor. Padre, por favor, le pedimos su gracia y su misericordia, Señor,
por este servicio, Señor, por este camino, Señor, que usted nos está permitiendo avanzar, Señor. También le pedimos, Señor, por sus siervos en los diferentes departamentos, donde también se están realizando, Señor, los cultos de oraciones, Señor, para poder compartir el Evangelio, Señor. Padre, recientemente los ministros se han reunido en Chile, Señor. Realmente ya muchos de ellos retornaron a sus países y estamos muy agradecidos, Señor, por tan preciosa obra, Señor, como usted se manifiesta a través de los siervos, Señor. Gracias le damos en esta noche, Señor. Oramos así en el nombre de su Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, también quiero saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales, ¿sí? En el Facebook. Y también en Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque, Riberalta y en muchos otros lugares más donde están escuchando y siguiendo la transmisión del culto de esta noche. Amén, hermanos. Esta noche vamos a invitar, ¿sí?, libremente y abiertamente a todos los hermanos que desean testificar, compartir cómo Dios está trabajando en nuestros corazones. Amén. Entonces, pueden pasar los hermanos. ¿Quién desea pasar esta noche? ¿Quién quiere ser el primer hermano en pasar y compartir su testimonio? ¿No hay testimonio esta noche, hermanos? Tiene miedo, dice la hermana. Al dedo. Sí, mientras en su corazón prepara. Yo quiero agradecer a Dios, ¿no?, por este tiempo, porque Dios nos permite, sí, avanzar. Y de verdad, ¿no?, hay muchas áreas, ¿no?, en la iglesia. CELEF, régimen, IYF, niños, y aunque realmente no somos dignos, ¿no?, de avanzar, pero Dios nos da la sabiduría, hermanos, ¿sí? Yo les pido, ¿no?, que puedan orar por cada uno de los encargados y avanzar, ¿no? Este tiempo nosotros estábamos entrando a las cárceles y podía ver, ¿no?, cómo hay la necesidad, ¿sí?, en los privados de libertad, escuchar. También, ¿no?, viendo, ¿no?, a los profesores que comparten el Evangelio. En las cárceles hay mucho, ¿no?, mucho conocimiento de la Biblia. Creo que ellos estudian más que nosotros la Biblia, ¿no? Y de verdad es una lucha a veces, porque cuando uno comparte, ellos ya no saben con otro versículo defender, justificar y decir por qué dice aquí. Entonces, prácticamente los maestros a veces se desvían del tema central, ¿no? Ya nos ha pasado. Por eso quiero, ¿no?, pedir a los hermanos que puedan orar, ¿sí?, por los hermanos que están compartiendo, ¿no?, especialmente los cursos de teología, ¿sí? También los cursos de IMEI, ¿no? Y realmente a ellos les gusta mucho, ¿no?, escuchar, compartir, pero así no hay de todo tipo de hermanos de diferentes iglesias. La vez anterior que yo entré a San Pedro me reuní, ¿no?, con más de 15 pastores en San Pedro de diferentes iglesias. Y de verdad, ¿no?, al escuchar su testimonio de ellos, al conocerlos a ellos, en mi corazón, al principio tenía un poco de miedo, ¿no?, porque son diferentes denominaciones, ¿no? ¿Cómo uno puede hablar con ellos?, decía, ¿no? ¿Qué le puedes decir? Así me preguntaba internamente. Pero así como teniendo un poquito la comunión, como escarbando, ¿no?, un poquito su corazón así, podíamos ver y sentir que todos tenemos una necesidad y es reconciliarnos con el Señor, así. Entonces ahí había una forma para que el Evangelio entre a sus corazones, hermanos, ¿sí? Entonces ellos estaban bien felices, ¿no? Como decían, vamos a invitar a nuestros miembros, decían, porque desde entrada, ¿no?, ellos son bien celosos, piensan que les vamos a robar a sus miembros, que queremos desviar, así, ¿no? Pero nuestro objetivo no es ese, ¿no? Tenemos otro objetivo más importante, ¿no?, que ellos mismos conozcan el mundo de Dios. Entonces yo les pido, ¿no?, a los hermanos puedan orar, ¿sí?, por todos los hermanos, ¿no? Como ustedes saben, aquí en Bolivia por lo menos estamos entrando en los 9 departamentos a las cárceles y en La Paz en las 6 cárceles, ¿no? Obrajes, Miraflores, Chonchocoro, Patacamaya, Calauma y San Pedro. Si tienen algún conocido, pueden avisarnos
para irlo a visitar, tal vez un poquito compartir, ¿no? Aunque ellos, lo primero que pierden, ¿no? Los privados de libertad especialmente es como se alejan, ¿sí? Como hay una desconexión entre ellos y su familia. Entonces eso a ellos como es un gran quebranto en su corazón, ¿no? Y a través de eso ellos mismos se sienten que hay esa necesidad de buscar a Dios. Amén, hermanos. Entonces les pido, ¿no?, que puedan orar. Amén. ¿Quién desea pasar a testificar esta noche? Vamos a escuchar un testimonio. Adelante, hermana. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, disculpen, ¿no? Tenía un tanto de pena de salir aquí al frente, pero sí, les voy a contar algo que pasó la anterior semana. El día 2 de mayo, en la tarde, extravié mis tarjetas. Con mis afanes, ¿no? Todos andamos afanadas, o algunas situaciones que estamos pasando día a día, o problemas que no faltan a veces en la casa, ¿no? Y con esas preocupaciones yo medio aturdida voy caminando o andando, apurada siempre, ¿no? Apurada, que o tengo que ir a mis clases o así. Y esa tarde tomé un minibús. Subí al lado del chofer, ¿no? Subí. Entonces había un joven al lado mío y el joven me dice, pues voy a bajar, yo ya me quedo. Y las gradas del minibús eran muy altos y no podía subir. Yo he dicho, no, mejor me voy atrás. Pero en ese tiempo, en ese momento, había un montón, ¿no? Hartas personas. Y como que se estaban aglomerando para tomar el minibús. Y yo digo, ay, mejor me voy atrás, a los asientos de atrás para estar tranquila, no estar subiendo, bajando de donde es al lado del minibús, al lado del chofer. Voy atrás, quedo, o sea, me siento atrás al último, así charlando con una señora, y estaba lloviendo ya a esa hora, debido ser 7 más o menos de la noche, y se puso a llover fuerte, y me quedé, ¿no? Ya llegando cerca a casa me quedé y digo, me despido de la señora, me quedo y ya llegando a casa no me doy cuenta de nada cuando mi peque empieza a buscar mi mochila y siempre busca y ve mi tarjetita que tengo, ¿no? Mis tarjetas que tienen ahí, mi credencial, mi tarjeta, eran 3 tarjetitas que tenía ahí. Busca, no, pero está en mi bolsillo, digo yo, hijo, está aquí en mi bolsillo. Y en el bolsillo no había nada, desaparecida la tarjeta. Y digo, oh no, lo he hecho caer en el momento de subir al minibús o alguna de esas personas me ha sacado del bolsillo, digo, pensando mal, ¿no? Me han debido sacar, ya ni modo. O por dónde he caminado, iré a buscar por ahí. Nada de nada, no había nada de esas mis tarjetas. Ya ni modo, perdido. Y pasa que ya con todo ello me sentí muy afligida porque primero la credencial de la empresa es pues con la que ingresamos, marcamos el ingreso, todo, ¿no? Salimos y todo, eran esas tarjetas. Y al día siguiente ya pues tuve que salir más temprano, ir a Talento Humano y decirle, no, mire, me ha pasado esto, me han sustraído la tarjeta, así. Luego el señor de Talento Humano me dice, bueno, ni modo, marque con su huella, me dice, ya, pero ahora tiene que hacer tanto depósito de estas tarjetas, me dice, porque tiene un costo. Ya está bien, me dio el número, todo. Pasó eso, ya… la verdad estaba muy triste, me preocupaba la credencial más que todo porque a veces no sabemos dónde, cómo o en qué manos puede llegar las credenciales que son de la empresa. Y
En la tarde ya saliendo también casi a la misma hora, a las 7:45 ha debido ser, voy a marcar ya con la huella digital solamente al otro edificio y saliendo ya queriendo tomar movilidad, me dejan las movilidades, no querían que suba, creo, porque se iban al otro extremo, yendo al otro lado, yo renegando, ay, ¿por qué no me quieren levantar? Y viene otro y se va también, me dejan. He dicho, no tienen algo estos señores, ¿por qué no me levantan? Ya ni modo, me fui por el medio, así yendo por la otra avenida del frente, voy a tomar de más arriba, viendo atrás. Y me pongo a comprar de una de las agencias leche. Y en lo que estoy comprando la leche, viene otro minibús que me lleva también a casa, igual me deja. Ay, no, ¿qué tienen ellos? ¿Por qué me dejan así? No, yo renegaba porque ya era tarde también. Y en una de esas había un bus grande y detrás venía otro minibús más y a lo lejos veo y era la línea que me lleva a casa, aquella es así. Y llegando ahí donde yo estaba, baja una señorita y veo, era el mismo minibús de un día antes que había tomado. Era el mismo, porque recordaba, porque tenía la puerta, esas eléctricas que se abren de ese minibús, era así. Y luego es este minibús, lo veo al chofer, era el mismo que había tomado un día antes. Voy y lo único que se me ha ocurrido era hablar con el chofer, tal vez que cuando lo ha limpiado, lo ha tenido o algo, nada. Pero antes a eso, yo le pedía, ¿no?, a Dios, en la noche decía, Diosito, que la persona lo haya tenido o lo haya recogido esta credencial, me la devuelva porque no le va a servir de nada. Y estaba allí mi nombre, la dirección de la empresa, todo. O sea, era fácil dejarlo en secretaría o algo y devolvérmelo. Oraba a Dios, hermanos, de verdad que estaba muy acongojada, preocupada, pero le pedía a Diosito, así de corazón, papá, por favor, que me le devuelva a la persona que tal vez me ha sustraído, pensaba, por favor, papá. Muy acongojada, le pedí a Dios. Y como continuando, ¿no? Ese minibús que venía era el mismo y lo único que fue es subir hacia atrás donde me había sentado y la tarjetita estaba ahí, en el piso, así, tal, así como bien visible. Yo he visto, será mío cuando veo mis tarjetas, ahí guardaditos. Ay, no, dije, esto es obra de Dios, porque mire, ¿qué tal hubiera sido? Hubiera tomado esos minibuses que me ha dejado. No, pues no lo hubiera encontrado nunca más. Y estaba allí la tarjeta, increíblemente increíble, estaban allí. Y ella en el minibús estaba como loca, ¿no? Decía, estoy soñando o algo, y creo que las personas me escuchaban decir, gracias, papá, y me miraban así, ¿no? ¿Qué tiene esta señora? Pero así, eso me pasó, hermanos, y de verdad que nuestro Diosito allá arriba escucha nuestros ruegos, ¿no?, peticiones, así de toda fe, y me vio tal vez muy afligida, preocupada, y eso me pasó, hermanos. Eso sería. Sí, escuchando el testimonio, podemos meditar en nuestro corazón. Amén, hermanos. Esta noche vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar dos himnos, el himno número 23, Dulces Melodías, y el himno número 55, Señor de Amor. Para esto voy a pedir a todos los hermanos sacar sus himnarios, ¿sí? Juntos vamos a cantar estos dos himnos. Este tiempo, por la gracia de Dios, tenemos, ¿no?, seminarios por zonas, ¿cierto? También seminarios por hogar. Entonces es la oportunidad para practicar y juntos como hermanos cantar, y en los seminarios también, juntamente con todos nuestros invitados. Amén, hermanos. Entonces esta noche vamos a escuchar y vamos a recibir al coro Alegría con fuertes aplausos.
Amén, hermanos. Esta noche vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Adelante, Pastor. Sí, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a ver, ¿no?, el libro de Romanos, capítulo 8. De este versículo 1 vamos a leer. Sí, todos encontraron el libro de Romanos, capítulo 8, desde 1 hasta 17 voy a leer. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que aquí monitor no escucho, el monitor. 9, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 17, ¿no?, hemos leído. Sí. ¿Cómo están todos, hermanos? Bien, ¿no? Y domingo más llega, ¿no? Llegando, pero y 10 de la mañana culto, ¿no? Domingo.
Luego aquí y el miércoles 7:30, el culto de la noche. Pero domingo llegando, hermanos, antes de 10, pocos llegan, pocos hermanos. Entonces la mayoría empezando el culto de la mañana llegan. Y entonces esa parte los hermanos, muy importante era cumplir el horario. Es el evangelio, tal vez nosotros no entendemos muy bien, tal vez, pero estando en el evangelio sirviendo, nos traerá mucha sabiduría. Una vez visité una iglesia visité en Santa Cruz. ¿Conoce el clima de Santa Cruz? Mucho calor, ¿verdad, no? Y luego sol muy fuerte, ¿sí? Entonces, una vez yo visité a una iglesia, visitando, el templo de la iglesia estaba bonito. Entonces yo pregunté, ¿quién construyó esa iglesia? Entonces ahí hablaba, ¿no? Aquí el pastor, el diseño, dice el pastor. Entonces yo pregunté, el pastor de su iglesia es arquitecto, Él no es arquitecto. Pero él, como pastoreando en la iglesia, por el evangelio necesita, ¿no? Pensando, cuando los hermanos escuchan la palabra, entonces mucho calor, ¿verdad, no? Entonces tiene que abrir la ventana. Pero cuando ya abre ventana, ¿qué entra? El sol también entra, ¿sí? Santa Cruz muy fuerte. Entonces, esa iglesia, ¿cómo está? La pared no está así recto, ¿no? ¿Cómo voy a decir? Tiene el muro, ¿no? Así. La luz entra, no directo a la persona. Entonces hay ventilación también, muy buena ventilación. Tiene el sol, tampoco ya llega directo a la persona. Entonces, pensando, ya ese pastor, parece arquitecto, era arquitecto. Pero pensando, ¿no? Para que escuchen bien los hermanos la palabra de Dios, ¿cómo los hermanos pueden escuchar bien? Pensando, y aunque siendo pastor no sabe de la construcción, pero desarrolla, ¿verdad? ¿No? Más que arquitecto. Entonces ya ese pastor, si tiene corazón, entonces por el evangelio también podemos avanzar muchas cosas nosotros. Luego, sí, ¿y qué más era? Esta semana nosotros estamos realizando seminario por área, ¿no? Entonces, ustedes también están preparando. Esa noche también, ¿sí? Una área está realizando seminario bíblico en una iglesia. Sí, perdón. Entonces, después de terminar la reunión de los ministros en Chile, aprovechando los ministros de Perú, y está visitando a la ciudad de Santa Cruz, a La Paz. Entonces, evangelista Luis Sanabria también está compartiendo, ¿no? Ese seminario. Y también pastor Samuel también, ¿no? Está visitando los hermanos. Entonces aquí La Paz tiene frontera, ¿no? Para pasar a Perú, frontera. También Argentina también tenemos, todo lado tenemos acá. Parece una puerta, ¿no? Y un paso aquí, todo lado. Entonces estamos recibiendo los ministros de otros países. Entonces llegando, yo también llegué de Chile, ¿no? De Chile llegando, mismo día, sábado de la noche, realizamos seminario por área. Entonces compartiendo ahí en esa área, y podía ver los guías se reúnen, ¿no? Uniendo con los miembros de diferentes zonas, realizaron y prepararon. Entonces en otra iglesia, ahí también yo compartí la palabra de Dios. Entonces ahí compartiendo, los pastores, ¿sí? Líderes de la iglesia, y preguntaban,
si sabemos es Cristo cuando murió en la cruz, ahí ya limpió era nuestros todos pecados. Entonces, esa parte entienden bien, pero después de entender recibir la salvación, cuando comete pecados, ¿qué hacemos en ese caso? ¿La salvación pierde o no? Luego, siendo cristianos salvos, aunque entendimos, ¿no? Salvos ser. Pero después de recibir la salvación, igual que antes vive, igual que antes. Esa pregunta, ¿sí? Preguntaba después de terminar seminario bíblico. Son pastores, líderes de otra iglesia. Entonces ustedes también cuando predicando el evangelio, algunos preguntan estas preguntas. ¿Cómo responden ustedes? ¿Y cómo responden en ese caso? Después de recibir la salvación, ustedes también, hermanos, ¿cómo vive? Igual que antes vive, o también sigue cometiendo pecados y viviendo. O después de recibir la salvación, ya Dios morando conmigo, ¿no? En mi corazón, me acompaña. Luego manifiesta la obra de Dios. ¿Qué vida está llevando ustedes también? Entonces, ahí los pastores preguntando, si ahí conversamos muy bien con los pastores. Entonces ahí primero aquí vamos a ver, si Romanos capítulo 8, ¿no? Hemos leído esta noche. Aquí versículo 1, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También esa parte preguntaba, según ¿sí? La Biblia, la palabra de Dios está escrito, no hay ninguna condenación, ¿verdad? ¿No? Pero en realidad en nuestra vida también llega muchas condenaciones. Después de actuar, ¿no? Algo, ¿no? Malas cosas. También en nuestra vida algo sucede, accidentes, luego algún desastre en nuestra vida. Ya llegando, ya piensa. Luego hasta condenación. Pero aquí leyendo, Romanos capítulo 8, versículo 1, ya hay condenación, no hay condenación. No hay condenación, pero tiene una condición, era en Cristo, era Cristo. Por eso, no cualquier persona, no hay condenación. ¿A quién está hablando? Los que están en Cristo Jesús era. Entonces, muy importante saber, ¿estoy en Cristo Jesús o estoy fuera de Jesucristo? Entonces, ¿está en Cristo Jesús? ¿Ya hay condenación? No hay condenación. No hay condenación. Entonces, ¿quién está en Cristo? Luego, ¿quién está fuera de Cristo? ¿Puede entender, hermanos? ¿Ya ustedes en dónde están? En Cristo está. ¿O quién está fuera de Cristo? Ya mejor levántese la mano, ¿sí? Me parece que estoy fuera de Jesús. Claro, sí, nadie va a levantar, es muy peligroso, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿están en Cristo Jesús ustedes todos? ¿O desean estar en Cristo Jesús? ¿Cómo sabemos? Era? Nosotros escuchamos, ¿no? de tiempo de Noé. Tiempo de Noé también igualito era. Explica como Romanos capítulo 8:1 era. En el libro de Génesis, tiempo de Noé. Entonces, en aquel tiempo también muchas personas dicen, ¿qué dicen? Yo creo en Dios.
también yo escucho la palabra de Dios. Pero aún ellos hablando, sí, escuchando la palabra de Dios, luego entra, ¿sí? Génesis capítulo 8, leyendo, o podemos ver un rato, Génesis capítulo 8. Perdón, Génesis capítulo 7. Ya, Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ya Dios, Jehová dijo a Noé, ¿verdad? ¿No? Que dijo: entra, y tú y toda tu y casa era. Escuchando la voz de Jehová Dios, entró. ¿Quién entró al arca? Noé, su esposa, 3 hijos, ¿no? Sem, Cam, Jafet, y sus esposas, 1, 2, 3. Total, ¿cuántos son? 8 entraron. Aún la gente escucharon, ¿no? Entra al arca. Pero entraron, no entraron. Ya no entraron. ¿Y por qué no entraron? ¿Por qué no entraron al arca? Ellos más creía, ¿verdad? ¿No? Según su punto de vista, creo que no va a llover. Luego, ¿cómo va a destruir, ¿sí?, todas las personas? Ellos más confiaban, era más hablando más directo. Ellos recibieron era pensamiento de Satanás, era Satanás. A través de nuestros pensamientos, Satanás trabaja, ¿verdad? ¿No? Entonces, más que todo, ellos recibiendo ese pensamiento de Satanás. ¿Qué pensamiento? No va a llover, no va a destruir Dios, ¿verdad? ¿No? Dios es amor, dice, pero ¿cómo va a destruir así tantas personas? Entonces, solamente 8 personas entraron al arca. Después de entrar, y cerró la puerta del arca. Después ya llovió, ¿no? Comenzó a llover. Dios mandó el diluvio. Cuando ya llegando el diluvio, ¿qué pasó? Ese diluvio llevó. ¿A quién llevó? ¿A quién llevó? Los que están fuera del arca llevó. Aún ellos por su boca habla. ¿Qué habla? Yo soy creyente, yo soy pastor, yo creo en Dios. O también congregando todos los domingos. Pero si estando fuera del arca, ¿qué pasaría a ellos? El diluvio todo va a llevar. Entonces, ¿cómo ya determina era? Si está dentro del arca, luego si está fuera del arca, ¿verdad? ¿No? Depende de esto, su vida determina. Entonces, estando dentro del arca, aún como Noé, ¿verdad? No sé cómo será. Carácter muy feo, o gordo, o flaquito. Su esposa, carácter también muy mala, no sé muy bien. Pero ya estando dentro del arca, el diluvio llega, no llega. No llega, protege ese arca. Pero estando afuera, el diluvio todo lleva y mata, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ya esta noche, Romanos capítulo 8, versículo 1 también, no hay condenaciones. ¿A quién está hablando? En Cristo Jesús no hay ninguna condenaciones. Entonces, en caso de tiempo de Noé, ahí también, finalmente, ¿quién entraron al arca? Los que escucharon la palabra de Dios. Ellos entraron, ellos estaban dentro del arca. Luego cuando llegó el diluvio, ahí ya no pasó nada. El arca, y como cuidó, protegió muy bien a la familia de Noé. Pero cuando estando fuera del arca, aunque ellos eran creyentes, aunque eran pastores, aunque eran sirvientes, aunque eran guapos, inteligentes, todo ya llevó. Entonces, misma manera, ¿quién está en Cristo Jesús? Misma manera, como escuchamos, ¿no? Escuchando tiempo de Noé.
¿Quién está en Cristo Jesús, hermanos? ¿Quién está en Cristo Jesús? Sí, escuchan era los que escuchan, como Noé escuchó la palabra de Dios, Jehová Dios, su familia. Sí, tenían mismo corazón. Dios quería destruir por el diluvio, ¿verdad? ¿No? Entonces la familia de Noé también igualito era. Dios va a destruir por el diluvio. Ese mundo ya va a destruir pronto, no hay esperanza más. Pero en el corazón de otra persona, mirando este mundo todavía, tiene esperanza. Porque no podía creer cómo va a destruir por el diluvio. Entonces, ¿vale la pena este mundo todavía? ¿Qué vale la pena? Estudiar, ¿sí? Luego construir mi casa, ¿sí? Vivir felizmente en ese mundo todavía. Pero en el corazón de Noé diferente. Mirando mismo corazón de Dios, mirando ya este mundo, aún ahora, ¿no? Todavía come, trabaja, disfruta, pero pronto va a llegar el diluvio, va a destruir. Esa parte puede entender, hermanos. Esa parte ya puede entender. Sí, por eso ya aquí, en Romanos capítulo 8 también, ¿sí? Los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, no hay condenaciones. Entonces, ¿quién puede estar en Cristo Jesús? Igual mismo corazón tiene de Cristo, ahí puede entrar, como Noé, ¿sí? Recibiendo corazón de Dios, podía entrar. En Corea, ahí era en Corea. ¿Quién hay? Espía. Corea está dividido, Corea norte, arriba, Corea del sur. Entonces, Corea norte desea atacar Corea del sur. Entonces, ¿en qué manera? Por la fuerza. Entonces, ellos aparentemente habla, ¿verdad? No, buena manera, pero otra parte envía, ¿sí? A Corea del Sur. ¿Quién envía? ¿Quién envía? Espía envía, ¿verdad? ¿No? Espías. Entonces, espía, ¿cómo envía? Soy nortecoreano. Ahí está de frente, soy nortecoreano, así está escrito. Cuando envía ellos, practica, aprende. Aunque usa misma palabra, misma idioma, pero el tono poco diferente, como cruceño y paseño diferente, ¿no? Como Santa Cruz habla auringa, ¿cierto? Rapidinga, así. Pero eso rápido se nota, ¿no? Entonces igual, Corea Norte usa, aunque misma palabra, pero el tono poco diferente, se nota. Ya el de norte, ¿no? Entonces antes de enviar yo también todo investigando, aprende, aprendiendo luego envía. Enviando ellos, vive en Corea del Sur, vive. Entonces, ¿cómo vive en Corea? Vive como pandillero, ¿no? Peleando, matando coreanos del sur. Ellos también viviendo junto como nosotros, como coreanos del sur, ¿verdad? ¿No? Entre espías de Corea del Norte, tiene profesores del colegio también tiene. También político tiene de Corea del Sur, también político. ¿O puede creer? ¿Usted puede creer? Hasta político tiene espía. También profesores, también arquitectos, también hay personas, ¿sí? Como inteligentes. Entonces, profesores, ¿en dónde vive? En Corea del Sur vive. Luego, ¿qué hace? Él también enseña a los estudiantes, enseña bien. Luego, recibiendo sueldo, comprando casa, hasta casándose, teniendo los hijos y vive. Como fuera Corea del Sur, ¿verdad? ¿No? Coreano del Sur, así vives. Pero ellos son espías. ¿De dónde? Corea del Norte, era norte. Entonces ya nosotros aparentemente ellos
como coreanos del sur era. Luego, ¿qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? Enseña. ¿Qué enseña? ¿A quién? Estudiante enseña. ¿Sí? Enseña era, guiando, enseñando, dando conocimientos. Pero ellos son espía, era espía. ¿Qué quiere decir espías? Son espía era, que recibe, finalmente ellos recibe el orden. ¿De dónde? Norte era, norte. ¿Qué orden recibe? Corea del Norte, ¿qué propósito tiene ellos? ¿Qué desea? Atacar era atacar, conquistar por la fuerza. Entonces, según ese propósito, envía a Corea del Sur. Pero en Corea del Sur, ellos, ¿en qué manera está viviendo? Ayuda, ¿sí? Trabaja, buen trabajo era. Un trabajo social, enseña, ¿sí? Luego también, abogado también, trabaja. Políticos, ¿cómo trabaja? Y ayuda también los ciudadanos, ayuda. Pero finalmente ellos espías reciben un orden. ¿De dónde? De norte recibe. ¿Qué orden será, hermanos? ¿Qué orden recibe? ¿Qué orden va a mandar Corea del Norte? Vive bien, ayuda bien, ¿sí? Vive lo bien como coreano sur, así vive así. ¿Así va a mandar el orden? Creo que no, ¿no? Sí, finalmente va a destruir, destruir era. Entonces, nuestra vida también, hermanos, ya aparentemente, físicamente igualito era. ¿Qué hace? Lee la Biblia. Luego, ¿qué hace? Oramos, ofrendamos, servimos y predicamos el Evangelio. Era. Aparentemente, espías, ¿qué hace? Ayuda a la sociedad, enseña. Luego, los políticos construyen puentes, construyen edificios, ayuda. Era. Pero finalmente, ellos reciben un orden de ¿dónde? De norte. Era. Eso para destruir Corea del Sur, ¿no? Por eso muy peligroso, ¿no? Espías. Entonces, enviando espías, Corea del Sur también, enviamos también espías, también, misma manera. Entonces, no se nota, porque ellos viven como Corea del Sur, ¿no? Coreano del Sur, Corea del Norte. Pero ellos reciben finalmente un orden, ¿sí? De su país para, ¿sí? Y destruir finalmente. Entonces nosotros también igual, hermanos, porque después de compartir en el seminario de área, preguntaban, y pastores, ¿entendemos la salvación? ¿Es Cristo cuando murió? Somos salvos, era, porque es Cristo limpió una vez para siempre. ¿Usted también entiende esa parte? ¿Ustedes también recibieron la salvación? ¿Sí? Una vez, ¿hasta cuándo? Siempre ya limpió la sangre del Señor. Cristo limpió o no, hermanos. Entonces usted también ya entendieron, ¿no? Esa parte, ¿no? Ya después de recibir la salvación, ¿cómo vive entonces? Preguntaba, tenía bastantes dudas, ¿sí? Los que escucharon en el seminario. Si comete pecados, luego surge, ¿qué surge? Mucho deseo, deseo. Entonces en ese caso, ¿qué hago? Así pregunta. ¿Cómo va a responder, hermanos? ¿Ustedes también no tienen esa duda, esa pregunta? Después de recibir la salvación, ¿cómo? Si mi pregunta puede entender, no. Entonces los pastores después de escuchar el evangelio preguntó, entendemos la salvación, ya somos ahora limpios, ¿verdad? No somos salvos, pero tengo duda, siendo salvo, cristianos,
surge, ¿qué surge? Deseo era. No puedo aguantar. ¿Cómo puedo vencer? Luego, si comete pecado, ¿qué sucede en mi vida? ¿Qué voy a hacer entonces en ese caso? Ahí nomás voy a vivir. Y luego ya y preguntándose. Entonces, esta noche también nosotros aquí leyendo, ¿verdad? ¿No? Romanos capítulo 8, ¿no? El versículo 3 vamos a ver. ¿Y por qué lo que era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Si hay leyendo esa parte, creo que domingo, ¿no? También nosotros una vez más compartimos. En Chile también compartió en la reunión de los ministros. Y justo los pastores también preguntaban, ¿cierto? Porque mientras viviendo ese mundo, esa carne desea. ¿Qué desea, hermanos? ¿Qué desea? Cuando tiene hambre, desea comer. Luego cuando se siente cansado, quiere descansar. Luego cuando tiene mucha fuerza, energía, luego desea, ¿qué desea? Quiere disfrutar, disfrutar. Tal vez no hay mucho tiempo para trabajar, trabajar. Pero cuando tiene tiempo libre en su vida, ¿qué desea? Quiere disfrutar esa carne. Para disfrutar, ¿qué hay en este mundo? Todas las diversiones, pecado era pecado, cometiendo muy divertido. Pecado era pecado. Disfrute, cometiendo pecados ahí, esa carne. Entonces ahí leyendo, ¿sí? ¿Qué dice? Aquí una parte vamos a ver. Ya, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es imposible, hermanos? No se puede cumplir, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? No adultera, no fornica, no roba, no miente. Entonces, esta palabra de Dios, ¿verdad? No, mandamiento era. Pero según la Biblia dice, es imposible. ¿Qué es imposible? No se puede cumplir eso nosotros. ¿Qué quiere decir? Sigue va a adulterar, sigue va a cometer pecado en esa vida era. Después de cometer pecado luego, va a llegar, ¿qué va a llegar? Condenaciones. Entonces era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne era. Entonces aquí, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? La ley es débil, dice, según la Biblia, ¿no? Aquí está escrito, ¿no? La ley es débil por la carne. Porque la carne es más fuerte, deseo muy fuerte, no se puede frenar. Por eso cuando surge mucho deseo, ya aquí no se puede frenar. ¿Sí? Por eso la carne es muy fuerte, viola, ¿sí? Mandamiento de Dios, luego miente, roba, adultera y fornica. Sí, ¿verdad? ¿No? Por eso dice, era imposible. Sí, entonces ustedes también, así es, así está. ¿Ustedes también? Así es, según la Biblia, la palabra de Dios, así está. La ley es más fuerte. La ley arrastra a ustedes, la palabra guiando a ustedes. Usted su carne, ¿sí? Violando la palabra de Dios, luego su carne guía su vida. ¿Qué vida es? ¿Qué vida está llevando? ¿Ya entendieron? Su deseo está guiando su vida o la palabra de Dios está guiando. Ya me parece, sí, mi carne está guiando a mi vida. 1, 2, 3.
La carne guiando a su vida, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué vida está llevando? Ya, la palabra está guiando mi vida. Sí. Nada levantaron la mano, es medio. ¿Sí? De vez en cuando y carne me guía, ¿no? De vez en cuando la palabra me guía, así está medio. Entonces ahí explicaba, ¿sí, pastor? Y por esa razón, ¿sí? Por esa razón, aquí leyendo versículo, ya, 3. Desde el principio voy a leer de 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ya por eso Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, mientras teniendo ese carne viviendo este mundo, ese carne más fuerte que palabra de Dios, ¿no? Mandamientos. Por eso cuando tiene mucho deseo, arrastra, hace vivir deseo de la carne. Luego sufre, luego condena, ¿verdad, no? Entonces tampoco nosotros podemos vencer, cumplir mandamientos. Por eso Dios envió, dice, su Hijo, ¿no? A este mundo. ¿Cómo envió? Leyendo la Biblia. Semejanza, ¿no? Semejanza a su Hijo en semejanza de carne de pecado era. Igualito que nosotros, Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo también se sintió hambre, cansado. En la Biblia está escrito. Cuando el soldado, cuando lanzó a su costilla y sangró, ¿verdad? Luego también Cristo también por el camino estaba muy cansado, estaba descansando al lado del pozo. Igualito que nosotros tenía cuerpo como nosotros es Cristo, que Dios envió a este mundo con esta condición. Luego condenó ¿a dónde? A la carne, ¿sí? Luego finalmente es Cristo cargando nuestros todos pecados, llevó a la cruz. Luego en la cruz, ¿qué hizo? Clavó, ¿verdad, no? Y mató. Entonces ese deseo, escuchando, ¿verdad, no? ¿Cuándo termina ese deseo de la carne? ¿Cuándo termina ese deseo? Pastores preguntaban, teniendo esa carne, ¿cómo no va a cometer pecado? Teniendo esa carne, ¿cómo no va a pecar pecado? Dice, porque cada día desea deseos. ¿Usted no desea? Desea mentir también, ¿sí? Aunque no desea, automático sale mentira, ¿sí? Abriendo la boca, automático es mentira, sale mentira, ¿sí? Entonces, ¿cuándo termina ese pecado? ¿Cuándo ese deseo de la carne? Cuando muere, se acaba. Esa carne, su vida se acaba, ya no más surge. ¿Cómo podemos saber, hermanos? Hay cementerios, usted visite los cementerios. Luego aquí, invite churrasco. Los muertos levantarán invitando churrasco. Aquí también muestre oro, plata, era ahí, ante los muertos. ¿Lo desearán? Nada, muertos. Cuando nuestra carne se acaba, muere, ya deseo también, mueres. Por eso Dios envió a su Hijo, esa semejanza de la carne, del pecado. Luego, ¿en dónde condenó? A la carne condenó. Luego ahí, clavó. Pero nosotros, ¿por qué siempre desea? Luego aceptamos ese deseo. Ya, decir, San Juan capítulo 13 tiene, vamos a buscar, San Juan capítulo 13, hermanos. Versículo 1.
San Juan capítulo 13, 2, voy a 2. Aunque estamos buscando un lado, otro lado, pero los hermanos pueden acompañar bien, por favor. San Juan capítulo 13, el versículo 2. Ya aquí juntos vamos a leer. Ya, ¿sí? ¿Encontraron? 1, 2 y 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase era. Entonces aquí explica la Biblia, cuando nosotros no sabemos la palabra de Dios, confiamos era lo que tenemos, desea ese deseo de mi cuerpo, de mi carne, pensamos en mí era mi deseo, así consideramos la mayoría, ¿sí? Pero leyendo la Biblia explica, no es lo que está deseando su deseo o también sus propios pensamientos, no es suyo era. No es suyo, no de nosotros, entonces ¿de quién? De diablo, dice aquí según San Juan capítulo 13. Muchos hermanos escucharon esa parte, escucharon, ¿verdad? ¿No? Pero hemos visto también, ¿sí? No ve muchos cambios. No ve muchos cambios. Muchas veces predicamos, hablamos, pero en nuestra vida también otra vez repite, pensando, ya no entendió muy bien todavía esa parte, los hermanos, no han entendido. Los pastores también igualito preguntaban, ¿qué preguntan? Entendemos, somos salvos. Jesucristo cuando murió ahí limpió, para siempre entendemos. Pero después de recibir la salvación, ¿por qué vivimos cometiendo pecados? Luego cuando surge ese deseo, ¿por qué yo acepto? Luego otra vez cometiendo, viviendo. ¿Por qué quiere volver como antes? ¿Sí? Eso no entiende, dice. ¿Sí? No entiende. Por eso hasta la salvación niega no es real, era real. Si después de recibir la salvación debería llevar una vida santa, recta. Según nuestra boca soy cristiano, hijo de Dios, pero la vida igual que antes era, antes. Por eso cristiano hipócrita, mucha gente habla. Cristiano hipócrita, más peores. ¿Por qué? Habla bonito, pero su vida diferente era. Sí, diferente. Pastores mismo también hablaba. ¿Puede entender eso? Aquí también. Entonces, según la Biblia enseña, explica a nosotros, como Judas Iscariote también deseaba. Ese deseo, él pensaba en mi deseo, en mí, ¿verdad? ¿No? Pero no de él. ¿Quién era? ¿Quién metió? Ya, versículo 12 hemos leído, ¿verdad? No, ya vamos a leer. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto. Entonces ahora en ese momento también usted tal vez desea, de su carne va a desear, ¿verdad? ¿No? O no desea nada. Quiero dormir poco más. Quiero descansar poco más. Quiero disfrutar mi carne más. También algunos tienen mucho auto, lindo auto, viajando, disfrutando. También tengo envidia. Yo también quiero vivir así. Desea ese deseo. Entonces aquí, según la Biblia, todo lo que usted tiene ese deseo de la carne, no de ustedes está hablando. Entonces, ¿quién está metiendo? Diablo, dice, diablo. Después de ya meter, luego si usted tal vez acepta, ¿no? Ese deseo o mi pensamiento, ¿verdad? ¿No? Luego ya vendió Judas Iscariote. Después de vender, su maestro recibió 30 piezas de plata recibió. Entonces, él estaba disfrutando con ese 30 piezas de platas. Después de obtener según su deseo, ¿es tan feliz? ¿Es tan contento? Y Satanás dice, ¿sí? En vez de escuchar temblando, ¿no? En el frío, en el salón, mejor en mi casa mirar novela o descansar bien tal vez. Entonces, en el culto de domingo, en vez de venir en su casa,
disfrutando, mirando, siendo hermanos salvos, también se siente muy feliz, hermanos. No era, no. Aquí igual, Judas Iscariote también, él pensaba, si ahí en esa manera Dios hace según mi deseo, será feliz, ¿verdad? ¿No? Será más divertido. Pero Judas Iscariote estaba muy feliz, hermano, después de vender, según su deseo. ¿Cómo estaba? Ya buscamos dónde sale. San Mateo sale, ¿no? San Mateo, capítulo 27. San Mateo capítulo 27, 13. Entonces Judas, el que le había entregado, ya aquí sale, no, Judas Iscariote, no, después de vender, aún él recibió, era según su deseo de la carne, que había puesto el diablo. Él también aceptó, recibió, estará bien, estará feliz. Pero después de ya vender, tener ese deseo, 3, ¿qué dice? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado era. Entonces viendo él, ¿cómo estaba? Condenado era, condenado. Si teniendo según su deseo, logrando su deseo de la carne, debería estar feliz, era, contento, disfrutar. Pero mirando la gente, ¿cómo se ve él? Condenado era, condenado. Sufre, ¿qué que sufre? Sufre, condenado, sufre. ¿Sí? No hay libertad. Luego, después, volvió, ¿no? Devolvió, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. No podía aguantar. Imagínense, era tanto deseaba tener ese dinero, ¿no? Pero ahora, ¿qué está haciendo? Si devolvió. No dejaba dormir tranquilamente. Sufría bastante. Mejor, eso devolveré. Luego yo viviré tranquilamente. Devolviendo, ¿puede vivir? ¿Él qué está pensando ahora? ¿Verdad, no? Ya, versículo 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dieron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, a través de Judas Iscariote podemos ver, ¿verdad, no? Aparentemente nosotros aceptamos ese deseo de mi carne, pero no de nosotros era ese de Satanás, era Satanás. Cuando nosotros aceptamos, Satanás guía. ¿Sí? ¿En qué manera guía? Igualito que Judas Iscariote. La vida de Judas Iscariote igualito que nosotros cuando aceptamos, ¿no? Sí, nuestro deseo, también nuestro pensamiento. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puede entender, hermanos? Entonces la Biblia explica, ¿sí? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? Lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, lo que estoy hablando, ¿de dónde? Sin pensar, nosotros ya aceptamos. ¿Qué aceptamos? En mi deseo, ¿sí? En mi pensamiento, o mi corazón. Así nomás, luego habla. Esta vez en la reunión de ministros escuchando, y sale de nuestra boca, ¿qué sale? Soy carnal, soy frágil, soy débil, también no tengo la fe. Sale, ¿verdad? ¿No? Automáticamente. Pero eso, ¿de dónde? Eso sale ¿de dónde? ¿Usted también piensa? ¿Usted o espiritual o carnal? ¿Usted espiritual o carnal? Para hablar necesita negar mucho, ¿verdad? Eso. ¿Usted, verdad, espirituales o carnales? ¿Usted carnales o tiene fe o no tiene fe?
Entonces el pastor nos preguntó, nosotros igualito así respondimos, ¿no? Tenemos fe. Teniendo fe, ¿así vive? Así preguntaba, ¿verdad? A nosotros, ahí mató a nosotros, ¿cierto? Teniendo fe, ¿así vive? Así, ya. Y se calla. Entonces ahí Judas Iscariote también, él pensaba a ese deseo, ese pensamiento, esa condenación, mío era mío. Pero la Biblia explica, ¿de quién es esto? ¿De quién? El diablo era. Entonces ese de diablo, ¿sí? Aceptando, mi vida va a fracasar, va a sufrir. Podemos entender, saber, luego podemos evitar. Como Romanos capítulo 8 hemos leído también. Si teniendo esa carne es imposible seguir la palabra de Dios. Por eso Dios envió su Hijo Jesucristo, semejanza, dice, semejanza de la carne del pecado. Luego en esa carne condenó el pecado, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué condenó el pecado a la carne? Para que se acabe. Crucificando, ¿verdad? Matando esa carne es Cristo. Sí, se acabó. ¿Qué se acabó? Murió. ¿Cuándo murió esa carne? También, ¿qué murió? Nuestros deseos también. Y murió. Amén, hermanos. Pero esa carne que tenemos está vivo. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya podemos ver ya Gálatas capítulo 2:20. Ya Gálatas 2:20. Ya podemos leer juntos. Ya aquí está adelante. ¿Ya encontraron? Ya 1, 2, 3. Con Cristo estoy totalmente crucificado. Y ya no vivo yo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Satanás dice, está vivo, era vivo nosotros, ¿sí? Por eso necesitamos, comida también necesitamos, material también necesitamos, también disfrutar, mientras vivo este mundo, disfrutar, comer bien, ¿sí? Vivir bien. Y Satanás dice a nosotros, escuchando, nosotros, yo veo que está vivo, ¿verdad? ¿No? Y aceptamos. Pero ya la palabra que dice, hermanos, ¿estamos vivos? Estamos muertos, era juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo estamos viviendo ahora nosotros? Pues aquí versículo 20 está escrito, ¿no? Ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya nosotros, cuando es Cristo murió, ese cuerpo, ya Andrés, también cuerpo de ustedes, ¿con quién? Con Cristo, juntamente, ¿qué hizo? Y clavó, en la cruz era clavo. Amén. ¿Dónde está entonces su carne? En la paz está, en el salón pura está ahí. ¿Su carne dónde está? En la cruz era. Cuando mirando a la cruz, a Jesucristo, no solamente cuerpo de Cristo, no, sino también nuestro cuerpo, ahí está, ahí ya clavó. Entonces en ese momento, ¿qué ahora surge? ¿Qué surge? Ese sentimientos, ese deseo, ese pensamiento, ¿qué es? ¿Qué es? Igual que Judas Iscariote, el diablo había puesto, quiere poner, quiere guiar, ¿no? Quiere engañar. Luego quiere destruir nuestra vida. Amén, hermanos. Ya sabiendo muy bien cómo espías envía a Corea del Sur, envía. Su vida vive muy bien, ayuda a la sociedad.
Pero siendo espía, ellos sí o sí, ¿qué va a hacer? Va a destruir nuestro país. Va a matar nuestros padres, nuestra familia va a destruir. Son espía. Igualito, hermanos. Entonces, en ese momento que yo ahora acepto de mí sea, sí, buen pensamiento, malo pensamiento, pero esto ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, de Satanás, diablo. Y cuando leyendo Noé, ¿no? Noé poco hablamos. A través del diluvio todos ya destruyeron, ¿no? Solamente su familia, 8 personas, recibieron la salvación del diluvio. Entonces después de terminar el diluvio, dentro del arca, ellos salieron. ¿Cuántas personas salieron? ¿Cuántas personas salieron del arca? 8, ¿verdad? 8 personas salieron. Luego pastor me preguntaba otra vez, después de terminar el seminario, una pregunta, Andrés, dice, 8 familias recibieron la salvación. Luego abriendo la puerta del arca, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Tapa del arca y salieron. ¿Y por qué ellos recibieron la salvación? Pero ¿por qué recibió maldición? Dice. ¿Quién recibió maldición? ¿No recibieron maldición? Ese pastor, ¿sí? Tiene mucha duda, parece mucha pregunta. Ellos después de recibir la salvación saliendo del arca, ¿por qué recibió maldición? Dice. Hermano, después de recibir la salvación igualito era, entre los hermanos. No todos reciben la bendición de Dios. Recibió maldición era. ¿Quién recibió maldición? Tres hijos tiene, ¿no? Sem, Cam, Jafet. Entonces después de salir del arca, su padre Noé comenzó a sembrar la viña, ¿sí? Hizo las viñas. Cosechando, ¿qué hizo? Tomó bastante, parece. Entonces ahí tomando en su tienda, se quedó con desnudez. Luego, entre 3 hijos, un hijo menor. ¿Quién? Cam. Según la Biblia, ¿cómo entró? De frente. Luego él vio. Después de ver a su padre, salió y comentó a 2 hermanos. Cuando 2 hermanos escucharon de Cam, 2 hermanos también entraron a la tienda de su padre. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? Sí, ahí entraron, ¿no? Sí, con espalda. Luego, ¿qué hizo? Y cubriendo. Luego, ¿cómo salieron? Lo mismo salieron. Sí, dando espalda salieron, ¿no? Después su padre se despertó, luego llamó, Cam, ven. Luego directo maldijo era. ¿Sí? Si sea maldito, ¿sí? Recibirá maldición. Será, ¿sí? Como siervo de los hermanos. Luego ya maldijo. Entonces los pastores leyendo y preguntaban, Cam, ¿por qué recibió maldición? Luego, otros 2 hermanos, ¿por qué recibió bendición de Dios? ¿Sí? A través del capítulo de Génesis, explica, era después de recibir la salvación, la vida de creencia, hermano, la vida de creencia era. La Biblia no explica muy bien detalladamente, pero con una palabra, Cam, ¿qué hizo? Vio, dice, vio. ¿Qué vio? Luego recibió maldición. Él vio era según su propio ojos. Más que todo él acepta de sí mismo, ¿verdad? Confía. Eso cree. Pero 2 hermanos, aunque yo veo, pero no es real. No es real. Negando, ¿verdad? No, mejor era
ver por los ojos de Dios, por los ojos de Dios, mirando mejor y mejor. Entonces, después de recibir la salvación, muchos hermanos, siendo salvos, luego te explica, soy justo, limpios, por la muerte del Señor es Cristo. Después de recibir la salvación, también, más importante, ¿qué es? Negando, ese que surge de mí, deseos, pensamientos. Luego recibir como dos hermanos, Sem y Jafet, recibir, ¿sí?, la vista de Dios. También la guía de Dios. Depende de esto, ¿sí? Cam recibió la maldición de Dios, pero dos hermanos recibió la bendición de Dios. Podemos ver Romanos capítulo 6. Ya, Romanos capítulo 5, desde capítulo 5 voy a leer el versículo 20. Romanos capítulo 5, 20. ¿Ya encontraron? Sí, muy caliente, ¿no? Y calefacción, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? Alguien, ¿sí?, sin darse cuenta, ¿sí?, y duerme, ¿sí?, viene sueño, ¿no? Se siente calor, puede sacar, ¿no?, su chompa, ¿no?, muy grueso. Entonces, Romanos capítulo 5, 20, ¿encontraron? Ya, aquí los hermanos, ustedes pueden leer, ya. Sí, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, antes de saber la ley, no sabemos tampoco esto es pecado, ¿verdad? ¿No? Pero cuando la ley introduce, explica, ¿sí? Y tú matando a la persona, ese pecado era. También solamente desea en tu corazón ya adulterio, ¿sí? Entonces ya escuchar esta ley, ¿cuántos pecados más, verdad? ¿No? Por eso cuando no sabíamos la ley, está bien, vivimos sin saber. Pero cuando la ley enseña, indica esto es pecado, ¿verdad? ¿No? Sí, agranda, abunda, ¿sí? Aquí dice. Más cuando el pecado abundó, también, más pecados, también más gracias. ¿Por qué? Porque tiene deuda, $100, exonera, $100 no paga más, ¿sí? Ya, si no paga más, exonera. Si deuda $1 billón, exonera, ya, ¿sí? ¿Cómo se siente? ¿Iguales? Más gracia, ¿verdad? ¿No? Si más pecados abunda, entonces la gracia también abundó, ¿sí? Porque la muerte del Señor es Cristo nos da, ¿verdad? ¿No? Todos los pecados limpia, más agradece. ¿Sí? Ese versículo puede entender, ¿verdad? ¿No? Entonces tiene más pecado, más. En la iglesia también, ¿sí? Sabemos, se nota, más agradece a Dios, más gracias, ¿sí? Porque Dios perdonó muchos pecados, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces los hermanos también más agradecen. Amor es más grande. Pero ya, luego ya capítulo 6 entramos. Capítulo 6, versículo 1. Voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así está preguntando. ¿Puede responder, hermanos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ya puede entender esa parte? ¿Sigue va a cometer pecado? Eso está preguntando.
¿Puede entender, hermana parte? Sí, entonces va a cometer pecado. Eso está preguntando. Como los pastores, después de entender la salvación, si comete pecado, pregunta era. Muchas gentes preguntan. Entendemos la salvación, pero después de recibir la salvación, desea, miente, comete pecados. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? Pregunta, ¿verdad? ¿No? La Biblia también pregunta. Si aquí perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿qué va a responder? ¿Usted también en su vida en ninguna manera? Hermano, en su vida también en ninguna manera. Ya versículo 12, respuesta. En ninguna manera. ¿Por qué? Los que hemos muerto al pecado era. Algunos hermanos responderán, en ninguna manera. Jamás puede pecar en nuestra vida. Pero algunos hermanos, ni modo, que tenemos carne, sobre deseo. Así es nuestra vida. ¿Alguien responde de esa manera? ¿Ya quién puede responder en ninguna manera? Ya versículo 12 aquí sale, ¿sí? ¿Quién puede responder? En ninguna manera. Luego atrás explica. ¿Por qué? Los que hemos muerto. Satanás me engaña. Estoy vivo, me siento mal, menospreciado. Me siento anulado. Me siento despreciado. También me siento, ¿verdad? ¿No? Sí, preocupaciones. Me siento así, piensa la gente, ¿verdad? ¿No? Esta persona, ¿en qué vida va a llevar? ¿En qué vida era? Sigue confiando en mí, aceptando deseo, cometiendo pecados, aceptando mis pensamientos, sufriendo, quejando, murmurando, rabia. Ahí va a vivir. Pero los que ya considera, ¿qué cree? Hemos muertos juntamente en la cruz. Ya verdad, yo he muerto juntamente con Cristo. Muerto era. Ese deseo entonces, ¿de quién? Ese sentimiento, ¿de quién? Ese pensamiento, ¿de quién? Luego, y piensa. Luego uno, ¿sí? Cuestionando eso. Ya verdad, ese deseo no es mío. Muerto era. Un muerto, ¿cómo puede desear plantas? Un muerto, ¿cómo va a desear sexo? Un muerto, ¿cómo va a desear disfrutar este mundo? Era. No. ¿Sí, verdad, hermanos? Ya, versículo 2, ¿no? Hemos leído. En ninguna manera. Entonces, las personas que responden, ¿qué responden? Cometemos pecado. Teniendo esa carne, cometer, vivir, ¿sí? Esa manera. Porque ellos no creen la palabra de Dios. Ellos más aceptan engaño de Satanás. Porque tú estás vivo. Por eso, vívelo ahí, ¿sí? Luego vive, siguiendo, y sigue viviendo como instrumento de Satanás. Igual que Judas Iscariote, así destruye las vidas. Versículo, voy a leer Romanos capítulo 8, ¿no? Esta noche hemos leído, por eso, versículo 8:13. Ya, podemos leer juntos, capítulo 8:13. Ya, 1, 2 y 3. Moriréis, mas si por el Espíritu viviréis. Sí, ¿cómo podemos vivir, hermano, después de recibir la salvación? Aquí leyendo 13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Ya puede entender?
¿sí? Confiando, recibiendo nuestro deseo, nuestro pensamiento, moriréis. ¿Por qué moriréis? Así está escrito, ¿no? Pero más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, viviréis. Como hablamos, aunque es espías y maestros políticos, ayuda a la sociedad, pero ellos, su origen es Corea del Norte, espía era. Aparentemente trabajan, buen trabajo, pero su origen es de Corea del Norte. Entonces finalmente va a destruir. Por eso mirando su trabajo bonito, pero su origen ya Corea del Norte, espía, siendo espía va a destruir. Ya entonces voy a llevar a la policía, ¿verdad? ¿No? Porque ese espía va a destruir, finalmente va a matar a nosotros. Misma manera, si la vida de creencia también, hermanos, ese deseo, también ese pensamiento que ahora ustedes tienen, ¿no? Surge. ¿Su origen de dónde es? ¿De dónde? Eso ya podemos ver, pensar, distinguir, ¿verdad? ¿No? O discernir. ¿De dónde era? ¿De quién? Entonces luego eso es de Satanás. Entonces ¿va a ayudar o va a destruir? Va a destruir. Pero eso de Dios va a ayudar, va a edificar en nuestra ya vida. Una vez, pastor, si escuchando nosotros no podía entender. Entonces ahí pastor explicaba, pero sigue ahí, difícil era entender. ¿Cómo puede discernir? ¿Cómo puede distinguir? Entonces pastor explicaba a través de un matrimonio era. Ya aquí está usted aquí, matrimonio. Vamos a ver. Aquí está hermano Gregorio, ¿no? Si tiene esposa, ¿no? Hermana, ¿no? Sí, ya tiene esposa. Pero siendo marido, sabe. ¿Qué sabe? La voz de su esposa sabe. ¿Sabe o no sabe? ¿Usted puede distinguir? Eso es la voz de mi esposa, eso es la voz de otra mujer. ¿O difícil o fácil? Se puede, ¿no? Sí. Pero algún marido no sabe distinguir. Esa es la voz de mi esposa o esa es la voz de otra señorita, no sabe. Entonces la mujer, señorita afuera ya tocando la puerta, luego, mi amor, Gregorio, abre la puerta, así ya tocando. Entonces el marido ya verdadero sabe, esa es la voz de mi esposa es. Entonces abriendo, ¿quién es? Esposa es, ¿verdad? ¿No? Que sabe. Pero algún marido no sabe discernir. Mi amor, abre la puerta, quiero entrarte. Qué bien, parece mi esposa, pero parece no es, parece resfriado, ¿sí? Luego, no sé muy bien, luego sí abrió la puerta. Si otra mujer entró, ¿qué pasaría? ¿Qué sucede? ¿Es feliz, hermanos? ¿O divertido? Igual la vida de creencia es, hermanos. Golpea a mí, ¿sí? Golpea a mí. Ese deseo tuyo es. Ese pensamiento tuyo, bueno es. Amén. Luego acepta. Acepta. Como un marido, sin saber nada, luego abre la puerta, acepta. Era. Otra señorita viene. Luego destruye su hogar. Destruye. Siendo marido, ¿cómo no puede discernir la voz de su esposa? Era. Cuando no puede distinguir y pregunta. Era. ¿Qué pregunta? ¿Cumpleaños cuándo es? ¿Verdad? ¿No? Nuestro primer bebé ¿cuándo es? Ya pregunta. Preguntando ya responde bien o no.
Mi esposa, ¿sí? Espalda tiene una lunar grande. Muéstreme. Aquí está. Si no hay, es mi esposa, no es mi esposa. No hay, ¿verdad? No es mi esposa. Mi esposa gritones, ya grítelo, ¿sí? Voy a probar. Pero no grita bien. No es mi esposa. Y sabe, fácil, que sabemos, ¿no? Sí, mi esposa, sabemos. Igual, después de recibir la salvación, ¿sí? Ese deseo, este pensamiento de Satanás, Si es Satanás, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Sí o sí, desechar, botar. Entonces, así, discerniendo, fácil o difícil, hermanos. ¿O difícil? Fácil o difícil. Cada día va a aceptar diferente señorita, ¿sí? Diariamente. ¿Esa vida quiere? Esa vida sufre. Nadie, ningún marido así vive así. Pero la vida de creencia, ¿por qué? Cada día, cada segundo aceptará. Cada día, cada segundo. Luego destruye, sufre. Entonces desde ahora, ya, ese deseo, ¿quién es? ¿Ya puede distinguir? ¿O no se puede distinguir? Ya fácil, ¿verdad? ¿No? Sí, eso de Satanás me va a destruir, ya botar. Pero eso, la palabra de Dios, aceptar. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿no? Orando, terminamos. Anuncio, perdón, primero anuncio, ¿sí? Anuncio, luego oraremos, porque hoy es culto de oración, ¿no? Por eso primero anuncio, luego oraremos. Está preparado, ¿no? Puede mostrar primero. Primero nosotros hace tiempo, ¿no? Decidimos, ¿no? Ofrenda decidida para comprar a Chachicala, ¿no? Ese terreno de Chachicala. Entonces primero quiero mostrar, ¿sí? Para que tenga más corazón, tenga esperanza. Por la fe queremos comprar. ¿Puede mostrar el video? Primero el video, ¿no? Mostraremos los hermanos. Y luego también el PPT explicaré un poco.
de ese lugar conoce o solo usted alguno, ¿no? Por el culto especial que hicimos allá. Solo en segundo bloque, que planta baja, ustedes han visto, luego primer piso realizamos, ¿no? Culto especial. Entonces, cuando encontramos ese lugar nos ofreció, ¿no? 1.250.000. Pero durante un año, ¿no? Un año negociamos. Entonces, ahí rebajó $1.100.000. Superficie es 2.700 metros cuadrados. ¿Se puede pasar? Entonces, aquí está La Paz, ¿no? Sí, casi centro. Y luego otro, siguiente. Aquí está medio, ¿no? Desde alto, de zona sur casi medio estamos. Siguiente. ¿Y dónde está pintado amarillo? El color amarillo, ahí está. Esa zona es de fábrica. Por eso muy largo, grande ese lugar. ¿Puede? Siguiente. De aquí entrada es ese color ladrillo, ¿no? Ahora ya está pintado otro color. Más bonito, sí, ahora. Y pase otro, aquí, otra parte de entrada. Siguiente. Cuando entra la entrada, ese primer bloque, ¿no? 3 pisos total, ¿no? Ahí está. Recién construyó. Sí, ahí el dueño quería vivir ahí, por eso recién construyó nuevos edificios. Luego al lado está segundo bloque. Eso es segundo bloque, es en el medio, largo está construido. Siguiente. Y ese planta baja. Aquí en esa foto no muestra todo, pero ambos lados, ¿sí? Ambos lados tiene depósito, varios cuartos adentro está. Luego otro lado, o puede pasar, siguiente. Otro lado, ese está como tipo oficina era. Pero en el medio es planta baja, ¿no? Usted vio, pero ambos lados, un lado es depósito puro cuartos para guardar materiales. Luego otro lado, ese tipo oficina está. Ese todo está en planta baja, ¿sí? ¿Está bien entendiendo o está durmiendo? Ya, primer piso, ahí realizamos culto especial, nosotros. Entonces ahí igual era ambos lados, un lado tiene varios cuartos, otro lado también cuartos, luego pequeños salones, ¿no? Para la oficina. En el medio es el lugar, salón. Ahí nosotros realizamos culto especial. Aquí está. ¿Sí? Siguiente. Ese tercer bloque, ¿no? Estaba usando un depósito, ¿no? Aquí nosotros queremos usar, ¿no? De los seminaristas, los que viven en la iglesia, luego comedor, luego de culto de niños, ¿no? Ese lugar queremos hacer. ¿Sí? Siguiente. Entonces ese depósito está conectado, ese como un departamento, pero de materiales adobe, ¿no? De barro. Ahí está último. Sí. Ya aquí, luego ya cerca de autopista, ese terreno vacío. Sí, ahí está. Ya ahí, siguiente. Ya todo terminó. ¿Está bien? Entonces nosotros ya hace tiempo eso decidimos ofrenda decidida. Entonces como en el domingo también explicamos, todos los hermanos decidimos, era primeramente los obreros, luego con los hermanos, y nosotros como más miembros hermanos, de 300 hermanos, pero solo 300 hermanos consideramos. Luego sueldo mínimo 30%, de ahí 30% nosotros decidimos ofrenda, era mensual. ¿Sí? Personalmente, diariamente puede hacer, luego según cantidad, ¿no? Como 25 era, compartiendo, dividiendo, 25 bolivianos. Pero mensual 700 bolivianos, ¿no? $700. Nosotros cumpliendo 300, dentro de un año y 6 meses, nosotros recaudamos un monto. Luego también ahí, ¿no? Dios sí o sí va a ayudar. Ayudando, nosotros podemos pagar, comprar, ahí queremos entrar. Y hoy hablamos, ¿no? Con el dueño. Entonces mañana va a venir a la iglesia, 6 de la tarde.
decidiremos, ¿no?, la fecha hacer firmar el contrato, 30% pagando. 30% del monto total, $330,000. El resto, 70%, ¿no?, $770,000 dentro de un año. De esa manera queremos hacer el contrato y firmar. Entonces pediremos, ¿no?, por lo menos un mes desde ahora, ¿no?, un mes. Dentro de un mes, nosotros ahora poco falta, 30% de monto total. Entonces dentro de un mes queremos orar, ofrendar juntos por la fe. Luego hasta que pueda, luego después de un mes queremos trasladar a ese lugar. Entonces, y como ustedes han visto esta foto, primer piso, ahí nosotros podemos estar completo, ¿no? Primer piso completo, luego tercer bloque ahí, ¿sí? Podemos usar anteriormente así, quedamos. Hasta que paguemos todo, mientras el primer piso, todo primer piso, del segundo bloque, luego tercer bloque, podemos usar nosotros. Entonces ahí queremos trasladar. Luego estamos realizando, ¿no?, gran campaña evangelística. Entonces ese domingo primero Montero, ¿no?, va a empezar Montero, después Santa Cruz, luego Cochabamba, La Paz era, La Paz, y 2, 3, 4 de junio era. Pero después de trasladar ese lugar, en ese lugar queremos hacer gran campaña evangelística en La Paz. Por eso la fecha, ¿no?, para Ciudad de La Paz cambiaremos. Entonces ahí mañana queremos hablar con el dueño, mañana va a llegar su familia. Luego, por la fe, nosotros avanzaremos. Ya los hermanos también se apoyen. Entonces nosotros, cuando adelanta un paso, va a ver. ¿Qué va a ver, hermanos? El Mar Rojo va a ver. ¿Qué pasó? El Mar Rojo va a ver. En nuestra vida va a haber. Según mi punto de vista, ¿quién va a ofrendar? ¿Quién va a hacer? Si no hay, ¿verdad? ¿No? Pero como por la fe confiamos en Dios. Entonces nuestro Dios es más grande. Hasta ahora, confiando en Dios, cuando nosotros, ¿sí?, extendemos, ¿no?, un paso, siempre hemos visto. Problema era, quedamos. Retrocedimos, por eso ya no hemos visto. Pero cuando ya confiando, un paso adelanta, ya ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Sí, la obra de Dios. Aquí La Paz no hay mal, pero va a haber, ¿sí? El Mar Rojo va a abrir. Creemos, sí o sí. Luego los que creen, confían en Dios, no va a ser vergonzoso, no va a recibir ninguna vergüenza. Creemos. Amén, hermanos. Luego todos los hermanos apoyen orando, uniendo nuestro corazón, nosotros y avanzamos a ese lugar. Después un mes, en ese lugar nosotros haremos cultos, gran campaña evangelística. En ese lugar siempre muy estrecho era, no podía comer, tampoco podía reunirlos. Luego también algunos hermanos quieren casarse, ese lugar no conviene. Entonces allá un lugar muy amplio, también los hermanos podemos casar. Entonces los hermanos oren, ¿no?, esa parte, ¿sí? Por eso anuncio primero, ofrenda decidida, los hermanos. Entonces esa parte aquí, diácono, ¿no?, también preparó poco, ¿no? Diácono Jorge Parado, el tesorero de la iglesia, va a explicar poco más en qué manera, ¿sí?, para que ustedes recuerden. Como dentro de un mes ahora, ¿sí?, un mes tenemos tiempo, por eso queremos organizar bien, ¿sí? Luego por la fe avanzando, sí o sí Dios va a ayudar. Buenas noches, hermanos y hermanas. Desde el domingo hemos empezado a socializar el cuadro del presupuesto que vamos a necesitar para la compra del terreno, del inmueble. Entonces, recibiendo la guía de los siervos,
queremos avanzar por la fe, ¿sí? Entonces, una vez más vamos a mostrar el cuadro que hemos preparado juntamente con Pastor para que podamos ver cómo vamos a avanzar en este tiempo de ofrendar. Sí, aquí tenemos el presupuesto de compra de terreno. El primer cuadro vamos a ver el detalle de pago, ¿sí? Como ha dicho el pastor, el valor del inmueble en bolivianos cuesta 7.700.000 bolivianos, ¿no? Y en dólares 1.100.000. El pago del 30% nosotros vamos a pagar como 2.310.000 en bolivianos, o sea, son $330.000. Ese es el primer pago que vamos a hacer y mañana vamos a saber cuándo vamos a efectivizar este pago, hablando con la familia, ¿no? El saldo a pagar tenemos 5.390.000 bolivianos, un total de $770.000. Nuestra propuesta, ¿no?, para poder recaudar todo este monto, más que todo el monto de los 330.000 y también el monto de los 770.000. Entonces, el sueldo mínimo en Bolivia estamos tomando como 2.100, ¿sí? Un mínimo porque creo que está ya en 2.300. El 2.100 estamos tomando en bolivianos, entonces $300 sería en dólares, ¿no? Aporte de 300 hermanos, como dijo el pastor, de 700 bolivianos mensual, tendríamos 210.000 bolivianos, o sea, $30.000 mensual. Esta parte es muy importante porque desde el día domingo nosotros vamos a estar ya aquí a la entrada, ya mostrando, ¿no?, todas las ya explicando también a los hermanos que tengan consultas o preguntas respecto a esto. En efectivo, ¿cómo vamos a captar el efectivo? ¿Cómo vamos a pagar también al dueño, ¿no? El anticipo ya lo vamos a hacer con 2.310.000 bolivianos, o sea, $30.000, $330.000, y el aporte de 300 hermanos, 2.520.000 bolivianos, o sea, $360.000 que vamos a captar en un año, ¿sí? El aporte de 300 hermanos por 6 meses más, estamos viendo que hablando con el dueño nos puede extender 6 meses más, ¿sí? Si nos extiende 6 meses más, vamos a poder recaudar 1.260.000 bolivianos, o sea, $180.000. La misión en Bolivia nos estará apoyando con 350.000 bolivianos, o sea, $50.000, y el apoyo de las iglesias de Corea, Centroamérica y Sudamérica, $100.000. Entonces, haciendo un total de $1.020.000, teniendo un saldo en bolivianos de 560.000 y en dólares de $80.000. Casi ya no es nada $80.000, ¿sí? Entonces, nosotros queremos avanzar, como ha dicho el siervo hoy día, por la fe queremos avanzar. Entonces, por todos los grupos que tiene la iglesia, vamos a socializar esto, ¿sí? Vamos a dar a conocer las cuentas bancarias, vamos a dar también a conocer los lugares de las sucursales de Crecer, donde está depositado nuestro dinero, ¿sí? Tanto en el Alto, áreas rurales en el Alto y la ciudad de La Paz también, ¿no? Para que haya esa facilidad, si algunos hermanos quieren hacer el depósito y ya no más de los 700 bolivianos cada mes, pueden hacerlo y hacernos llegar. Importante que aquellos que hagan una transferencia o hagan un depósito, nos hagan llegar la boleta, ¿sí? La boleta para que nosotros vayamos haciendo un control de cómo estamos avanzando hasta el día que ya quedemos con la familia del señor Pablo para poder ingresar. Si alguien tiene alguna consulta ahora o si no también el día domingo, vamos a estar explicándoles, ¿sí?, paso por paso a los hermanos que deseen saber, porque queremos ya avanzar y queremos tener ya este lugar para nosotros lo más antes posible. Dios ya a través del pastor Limichu y del pastor Andrés ya hemos recibido
la guía. Entonces, solamente tenemos que creer y avanzar así. Muchas gracias, hermano. O sea, a los hermanos, ¿sí? Uniendo, nosotros avanzando, sí o sí va a haber, ¿sí? Me recuerdo también en la iglesia de Santa Cruz, Palma Verde. En aquel tiempo también todos los hermanos hablaron. Es imposible, pastor. No cómprelo así, por favor, me pidió varios hermanos. Pero en aquel tiempo también, escuchando la palabra de Dios, para nosotros, $100,000, $1,000,000, mucha diferencia a nosotros. Pero para Dios también tendrá esa diferencia, no es. Confiando en Dios, igualito que ahora, nosotros, un paso, adelantamos. Ahí hemos visto, Dios no ayudaba, cambiando el corazón de la dueña del terreno, ahí compramos. Entonces, ahora, ¿cómo está ese lugar, Palma Verde? Ahora recordamos, arrepentimos. ¿Por qué no compramos otro lado? En aquel tiempo tenía que comprar, ¿sí? Pero la mitad, ¿sí? La mitad a través del lugar. Y 2 veces preparamos campamento mundial en Santa Cruz. Miles de personas llegaron. Luego escucharon el Evangelio. Pues aquí en La Paz también, esta vez, ¿no? Sí, Dios espera que nosotros unamos nuestro corazón. Uniendo, luego un paso adelanta y va a ver, Dios también va a trabajar. Amén, hermanos. Sí, entonces, ya otro anuncio. Y gran campaña evangelística, ¿no? Con mi persona. Primero en la ciudad de Montero va a realizar, ¿no? 14, 15 de mayo. Luego Santa Cruz, 16, 17 de mayo. Terminando Cochabamba, ¿no? 18 al 20 de mayo va a realizar. Entonces ahí gran campaña evangelística junto, ¿no? Seminario bíblico en la cárcel. Luego también conferencia, educación para la familia. También conferencia de intelectual, así diferentes eventos va a realizar juntos. Luego también aquí Ciudad de La Paz, como explicamos, ¿no? Depende de la fecha, ¿no? Mañana va a decidir con el dueño. Luego avisaremos. Seminario por área, ¿no? Y hogar. Preparando, ¿no? Gran campaña evangelística. Por eso, para preparar, estamos realizando seminario por área y hogar. Hasta 31 de marzo queremos realizar. Los guías, también los hermanos, pues, están preparando. Luego, agasajo por el Día de la Madre. El 27 de mayo, ¿no? El Día de Madre, muy importante. Pues estamos coordinando, ¿no? Confirmar un lugar afuera, estamos buscando. Un lugar muy grande para 1,000 personas. ¿Está bien? Entonces, invitando todas las madres, mujeres, ¿no? El Día de Madre, ¿no? Madres, queremos premiar, ¿no? Premiar, comer, festejar y escuchar la palabra. ¿Qué le parece? Madre nomás se siente feliz. Madres. Entonces, los maridos tienen que apoyar. Amén. Sí, porque el Día de Padre recibieron regalo, ¿verdad? ¿No? ¿No? Entonces los padres casados van a apoyar, sacrificar. Amén. Hasta los jóvenes a hijos. Ya, otro anuncio. También los hermanos apoyen, ¿no? Quieren participar en esa obra grande. La iglesia de Cochabamba, ¿no? Compramos iglesia de Cochabamba también, pero debe poco, ¿no? Por eso a través de ofrenda quiere apoyar esa obra, participar. Entonces cuando pone en el alfolí, pueden poner para iglesia Cochabamba, ¿sí? Entonces esa ofrenda entregaremos, ¿no? A la iglesia Cochabamba. Y luego también estudio bíblico con Pastor Ospag, el Evangelio de San Mateo. Es en nivel nacional, está transmitiendo por el canal Cristo TV. Los martes 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde. Entonces los hermanos pueden usar, evangelizar
ese estudio bíblico, la prédica del pastor Ospa. Luego todos los jueves y 7:30 de la noche también estamos transmitiendo la predicación dominical con pastor Ospa, ¿sí? Transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube y con traducción aymara y quechua. También invitamos, ¿no?, a los niños al Safari y Kids, en el cual podrán aprender danzas culturales. Entonces, los horarios, los martes, 2:30 de la tarde. Los sábados, 1 de la tarde. Mayor información, aquí hermana Eva, ¿no?, Eva Rojas, también hermano David, también aquí a la oficina, ¿no?, pueden consultar cualquier cosa. Sí, hasta aquí nosotros anuncios. Sí, todos pueden recordar varios anuncios. Sí, cuando no recuerda, pide a la oficina, ¿no? Entonces, todo va. Entonces, voy a orar primero. Luego, 3 en 3, 3 en 3, orando, terminamos esta noche. Dios Padre, muchas gracias, que no merece nosotros recibir ese amor de Dios. También esta salvación tan grande. Cuando Jesucristo vino a este mundo, nosotros menospreciamos, desechamos. Luego, según nuestro deseo, como vivíamos. Pero como el amor de Jesucristo es muy grande, luego Él murió en la cruz, nos ha dado esta salvación tan grande. De vez en cuando nosotros olvidamos ese amor del Señor Jesucristo. Luego más enfocamos más nuestras condiciones. Luego nuestros deseos, nuestros pensamientos. Pero esa noche, escuchando verdad, juntamente con Cristo Jesús, crucificamos en la cruz. Ya no vivo yo más. Nosotros vivimos Jesucristo que mora en nosotros. Ya no queremos vivir como antes para nuestros deseos, para nuestros pensamientos. Ahora queremos vivir para el Señor que murió por nosotros. Dios Padre, esa noche todos los hermanos decidimos también vivir para el Señor. También aquí en la ciudad de La Paz queremos comprar ese terreno a Chachicala. Años nosotros buscamos, visitamos diferentes lugares, pero ese lugar es mejores que todos los lugares que hemos visto. Muy amplio. Podemos hacer todo lo que deseamos. Colegios, radios, televisiones, seminarios, capacitaciones, hasta guardería, nuestros hijos, todos. Luego en ese lugar evangelizamos, predicamos toda parte de Bolivia. Ahí también apoyamos al evangelio hasta otros países. Dios Padre, deseamos tanto ese lugar. Ese deseo también Dios desea a través del lugar llevar el evangelio, predicar. También en el año 2025 realizando campamento mundial en Bolivia, en Sucre. Ahí va a llegar el siervo de Dios, Pastor Ospa y Coro Gracia, y muchos pastores, ministros, hermanos de otros países. Queremos invitar hasta nuestra ciudad, La Paz, aunque un día, todo preparando bien, el siervo inaugurar nuestra iglesia propia aquí en la ciudad de La Paz. El siervo ora y predica, bendice. Todos los hermanos recibirán gran fuerza y bendición de Dios. Dios Padre, queremos hallar esa gracia. Por eso esta noche todos nosotros decidimos comprar ese lugar. Un paso nosotros ahí poniendo adelante. Ahí Dios todo va a trabajar. Hemos visto en la Biblia como pueblo de Israel, aún difícil las situaciones, pero ellos confiando en Dios, adelantó un paso. Exactamente Dios obró y luego mostró la obra de Dios.
En nuestra vida también queremos ver. Luego, este evangelio queremos llevar todo el lado de Bolivia. Dios Padre, esa noche nosotros pedimos a Dios. Luego, creemos que usted va a escuchar. Luego, sí o sí va a mostrar su obra ante nosotros. También, si hay diferentes ciudades de Bolivia, también muchas necesidades. Cada iglesia está adquiriendo edificios, terrenos. También los hermanos están realizando seminario bíblico. Ayude que puedan y predicar por la fe. Luego en Santa Cruz va a realizar seminario bíblico para los chinos, porque muchos chinos viven. Ahí también Dios está permitiendo, varios escucharon el evangelio, desean servir, predicar ese evangelio. Pronto va a llegar un misionero chino de Argentina, está preparando, invitando seminario bíblico en Santa Cruz para los chinos. También Dios Padre, ahí los hermanos que están, algunos tienen situaciones, deudas, enfermedades, cualquier situación tiene. Por favor, Dios también visitando cada uno de ellos. Luego, primeramente, uniendo con el corazón de Dios. Luego Dios también todo solucionando, ayudando. Esa noche nosotros oraremos a Dios. Dios, y escuchando de nuestra oración, luego va a guiar, va a ayudar. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces 3 en 3, ¿no? Orando, luego terminamos, hermanos. Let's